Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy, jueves 28 de diciembre del año 2023. Estamos listos ya para despedir este año que ha sido para muchos muy bueno y para otros ha tenido algunas complicaciones, pero como lo hemos venido diciendo y lo hemos repetido, estamos conscientes que han habido más cosas buenas en las vidas de todas las personas que malas. Así que hoy este programa, bueno, nos hemos salido ya del tema político y de la situación que prácticamente pone triste a la gente cuando mira algunos temas como por la violencia, el narcotráfico, la criminalidad, la extorsión, el tema político que ha decepcionado a muchos hondureños en este año 2023. Hoy lo vamos a dedicar este programa, este espacio, el Foro La Entrevista, a la reflexión, a la motivación y por supuesto a las expectativas que hay en cuanto al próximo año. Viene de un 2024 y queremos también enviar un mensaje para que la población hondureña se pueda motivar y hacer las cosas mejores para el próximo año. Vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana porque está con nosotros la ingeniera Jessica Calderón, coach ejecutiva, conferencista y empresaria. Nos acompaña esta mañana. Buenos días, ingeniera. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias. También está la licenciada Claudia Morán, quien es coach y conferencista también. Muy buenos días. Encantada de estar por acá. Sí, por esta parte también nos acompaña, ya ha venido en otras ocasiones, igual que don Felipe, el pastor Edwin Larios, pastor de la Gran Comisión. Gracias, licenciado Fernando. Gracias por la invitación y esperamos que esta plática que vamos a tener todos sirva a la población hondureña y a la población en general. Sí, también está el psicólogo hondureño Felipe Maldonado. ¿Qué tal está, licenciado? Buenos días. Muy buenos días, estimado, y muchas gracias por la invitación. Y felicitar pues y saludar a los compañeros que nos acompañan en el foro para reflexionar sobre la vida de nuestros compatriotas, nuestra vida, nuestra familia y sobre los eventos que podemos tener para el 2024. Sí, bueno, y es que hemos venido hablando por mucho tiempo, como ya lo repetía, sobre la política. Este año ha dado mucho de qué hablar. ¿Cómo ha visto la situación, ingeniero, en este año 2023, tomando en cuenta todos estos factores que de una u otra forma han afectado también
la salud mental, han afectado también la tranquilidad de los hondureños. La realidad es que ha sido un año duro. Sí. No se puede negar lo que está sucediendo y veníamos saliendo lamentablemente pues de la pandemia. Sí. El año 2022 se convierte en un año de transición para salir de esta situación y en teoría el 2023 debimos haber despegado, ¿no? Sí. Pero lamentablemente otras situaciones políticas y todos estos asuntos nos han afectado mucho. Han afectado pues, no, como dices, yo estoy en el área de negocios, afectan los negocios, afectan obviamente las personas, hay mucha preocupación y todo esto al final nos cae en todo lo que somos, ¿no? Sí, ahora, ¿qué expectativas hay para el 2024? ¿Qué debe de entender la población hondureña? ¿Qué mensaje también enviar a todos los televidentes de Canal 11 tomando en cuenta la situación y la motivación en nuestro país? Esta es mi opinión y es que lamentablemente no podemos controlar los hechos que están afuera. Sí. Entonces podemos concentrarnos en lo que sí podemos controlar y es a nosotros mismos. En mi caso, yo tengo mi empresa es de desarrollo en el mundo corporativo. ¿Y qué me ha tocado hacer? Me ha tocado adaptarme, me ha tocado cambiar, me ha tocado generar nuevos productos, nuevos servicios, ser más efectivo, más eficiente. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué es lo que yo puedo cambiar? ¿En qué puedo mejorar? Porque no podemos controlar el ambiente, no podemos controlar el medio. Como te digo, esta es mi perspectiva. Luego hay otras cosas. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Hay demasiado ruido en el ambiente y si nosotros nos dejamos llevar por todos estos ruidos, nos caemos. Y el problema es que ¿quién te va a levantar? Porque nosotros podemos estar escuchando afuera, digamos, al político, etcétera, etcétera. Te quedas caído y ¿qué pasa? Tu familia se afecta, todo el mundo se afecta. Entonces tenemos que aprender a controlar a nosotros, nuestro estrés, nuestra mente, nuestros mensajes, etcétera. Y me encanta la combinación de tener al pastor y a nuestro psicólogo y Claudia, que es coach, porque en realidad ocupamos crear estos refuerzos desde todas las perspectivas que nos mantengan enfocados en la mente. Sí, ahora cuéntenos un poco sobre la labor como coach ejecutiva, también como conferencista. ¿Cómo ve usted que las personas puedan captar y la importancia de captar este tipo de mensajes en la actualidad por parte del pueblo hondureño? Fíjate que yo comencé en esta área hace muchos años, más de una década, y antes era muy diferente. Estos mensajes no se recibían bien, se escuchaban muy motivacionales, muy suaves. Ahora ya las personas se están preocupando más por cómo me administro, cómo gerencio mis pensamientos, mis ideas, y eso ayuda muchísimo. Yo trabajo específicamente con empresas, con empresarios, y tengo programas al público que son más abiertos, digamos un podcast que es para ayudarle a las personas. Entonces, sí hay cosas que deberíamos de estar continuamente escuchando, conectándonos y que nos van a elevar, que van a ayudar a que nuestra mente esté enfocada. Como estaba mencionando, me encanta que esté el pastor. Hay que ir a la iglesia, ¿verdad, pastor? Hay que asistir. Todo esto nos mantiene. Si nosotros perdemos la esperanza, si perdemos la fe, nos vamos a derrumbar. Entonces es un control completo. Y desde luego la salud mental, hay que mantenerla. Entonces hay que crear rutinas que nos ayuden. Y qué mejor que escuchar especialistas que le van a decir cómo ordenarse, cómo organizarse. Porque si no uno empieza, y mira, ahora con la inundación de las redes sociales, uno escucha cualquier cosa y quiere aplicar de todo y no le sale, ¿no? Entonces ya hay profesionales que hacen estas cosas, ¿verdad? Sí, bueno. Licenciada Claudia, ¿qué decir también al respecto? ¿Cómo ha visto la situación en este año 2023? ¿Qué espera para el 2024? En el 2023, la verdad que hemos visto mucha pérdida de esperanza. Hay muchas personas que han sentido que no hay más esperanza. Ese es como el sentir en común que se ha expresado. Por eso se dice que la emoción que nos va a gobernar si no tenemos control de nuestra mente es la ansiedad, porque las personas están sumamente preocupadas por su futuro. Al no haber esperanza, lo único que vemos son cosas negativas. Y definitivamente el ser humano, y sobre todo los hondureños, yo siempre digo que el ser humano y Honduras es altamente resiliente. A mí me encanta ver a la población nuestra cómo se levanta cada día en la mañana a hacerle frente a todas las situaciones adversas. Lo que pasa es que esa nube de ansiedad muchas veces no nos deja ver el brillo que tenemos, los talentos. El hondureño tiene cantidad de talentos que muchas veces nos han etiquetado de manera incorrecta y por esa razón
no estamos viendo esa luz en el camino. Esa pérdida de esperanza es algo que a mí en lo particular me preocupa, y la invitación es a tener ese control de nuestra mente, a esos mensajes que permitimos que ingresen a nosotros, el contenido al cual nos exponemos, las personas a las que estamos escuchando, todos esos elementos que hay en las redes sociales que muchas veces, en lugar de ayudar, empeoran la situación. Entonces podemos ser muy selectivos a quién vamos a escuchar, a dónde vamos a poner nuestro enfoque. Donde colocamos nuestro enfoque, ahí va a estar toda nuestra energía. Entonces lo ideal es concentrarnos en todos los dones que el Señor nos ha dado, para a partir de ahí crear un mejor futuro para cada uno de nosotros. Sí, cuéntenos un poquito, porque hay gente que quizás no comprende que es una persona que se dedica a ser coach de vida o conferencista en el tema motivacional. Cuéntenos sobre su labor, también si nos puede decir qué significa un coach de vida y sobre estos términos generales también, para que la población pueda entrar en un contexto y pueda poner más atención también de todo esto. Claro que sí. Desde el año 2011 me he dedicado al desarrollo de habilidades blandas. Las habilidades blandas pues comprenden todo lo que es la autoconciencia, la autoconfianza, el descubrir lo que somos. A partir de ahí yo puedo gestionar mis emociones, que las emociones a veces pensamos que son malas, que uno no debería ser emocional. Y yo siempre digo que las emociones son un regalo divino. El Señor nos habla a través de las emociones. Pero cuando yo me conozco, cuando yo entiendo en qué consiste cada una de ellas, puedo interpretar a través de mi cerebro racional qué es lo que el Señor me está mostrando. Por ejemplo, la frustración es una emoción que Dios nos pone para que digamos, ok, hija, ya es hora de hacer un cambio. Entonces, a partir del 2011 me he dedicado a trabajar con organizaciones, a desarrollar los diferentes áreas de las empresas, tanto a nivel privado como público, en temas de liderazgo, comunicación, temas de trabajo en equipo, los temas que tienen que ver con el poder desarrollar todas esas habilidades sistémicas, porque el ser humano es sistémico. Desafortunadamente nos han enseñado que seamos individualistas, pero realmente estamos dentro de un sistema. Entonces, desde el 2011 trabajo con organizaciones, con sus líderes, para desarrollar estas habilidades y poder llevar a un mayor nivel el desempeño de toda la organización. Sí. Pastor, y vea qué importante, en las dos participaciones anteriores se ha insistido en la búsqueda de la presencia del Señor en la vida de las personas. ¿Cree usted que en este 2024 cómo deben de actuar las personas? ¿Cómo ha visto también la situación en este 2023 en el ámbito también espiritual? Sí, cada año tiene sus particularidades. Sí. Todo depende de tres aspectos: el aspecto financiero, económico, el aspecto emocional, que conlleva bastante lo que es la salud, y sobre todo el aspecto espiritual. El mundo está convulsionando. Según los sociólogos, antes del 2000, estamos hablando de la década de los 80, habían cambios generacionales cada 40 años. Después llegó a 20 años. Hoy vemos cambios generacionales a los 10 años. O sea que llevamos 2020 y han habido 2 cambios generacionales en los cuales la gente cambia de mente. Estamos viviendo en una sociedad líquida. ¿Qué significa eso? Que el líquido se adapta a cualquier recipiente. O sea, la sociedad está captando lo que son los aspectos sociales, todo lo que tiene que ver el aspecto de inclusive hasta de las películas influyen, las telenovelas, las series. O sea que el mundo está siendo impactado por aspectos que no son los adecuados. No quiero generalizar, pero sí es importante ver que cada generación se envuelve más en las emociones. Las emociones no deben ser las que determinan nuestras decisiones, sino los principios bíblicos. ¿Por qué razón? Porque hoy en día a todo se le llama bueno y a lo malo se le está llamando malo. Entonces, la humanidad, las familias hoy en día no distinguen entre lo bueno y lo malo, sino que están aceptando todo lo que se les está metiendo en la mente. Y entonces, como vemos aquí, el amarillismo, la violencia intrafamiliar, la gente vive en 2 enfoques: viven del pasado
o están viviendo en el futuro. Si viven del pasado, están viviendo en frustración. Si quieren vivir del futuro preocupados, caen en estrés. El balance es la confianza en el Señor. Lamentablemente, la sociedad hoy en día, y no estoy hablando de nuestro país, sino a nivel global, le ha dado la espalda al Señor. Le ha dicho no a los principios bíblicos, ha cerrado las Biblias en los hogares, y hoy vemos una sociedad que convulsiona, una sociedad preocupante, una sociedad anti-Dios. Los jóvenes hoy en día están viviendo una vida que es bien corta. Si estamos viendo las estadísticas, los muchachos que entran a grupos antisociales están durando poco. Entonces vemos que el crecimiento de personas que están llegando a la vejez es mayoritaria, pero los jóvenes hoy se están desintegrando. Entonces creo que si queremos vivir algo sumamente diferente, tenemos que hacer un cambio radical en ver a Dios como Dios, porque a veces nosotros buscamos al Señor cuando hay necesidad, o en vez de ser un Dios con D mayúscula, lo vemos como un Dios con D minúscula. ¿Qué significa eso? Irrespeto, no queremos saber de Él, queremos vivir una vida orientadas o centradas en nosotros mismos y dejamos que Dios sea el Dios de la emergencia, el Dios del genio de la lámpara maravillosa para solventar cualquier situación en la cual se presenta, y después le decimos adiós al Señor. Yo creo que nuestro Señor es un Dios de relación y lo manifestó al enviar a Jesús a morir en esa cruz para otorgarnos la salvación, la vida eterna. Entonces, si queremos cambios radicales en el 2024, tenemos que comenzar con la mano del Señor. Abrazar sus principios, doblegar nuestro orgullo y empezar a vivir una vida que vaya de acuerdo a los principios bíblicos, porque lo que genera cambios, lo que da integridad a nuestras vidas es el Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces, la sociedad hondureña, si quiere tener cambios radicales, debe comenzar en mejorar su relación con Dios, buscarlo a Él, abrazar sus principios bíblicos y ponerlos en práctica. Bien, y es que en este 2023 se han visto hechos repudiables, se han visto situaciones lamentables, tanto en hechos violentos, en hechos criminales, también actitudes de personas influyentes en nuestro país han dejado que desear. ¿Qué pasa en la sociedad hondureña, licenciado Felipe? Lo que los compañeros han expresado: violencia, desintegración familiar, abuso, maltrato dentro del hogar, la falta de espiritualidad, que es muy importante en nuestras vidas para poder estabilizarnos emocionalmente. Estuve escuchando ayer que 1.600 denuncias de abuso, de violencia, fueron recibidas por la policía solo aquí en Francisco Morazán. Imagínate en los otros departamentos, que es aún más la agresividad y la violencia. Esto nos repercute en la salud mental y en la salud espiritual. Repercute tanto que afecta no solamente a nuestra persona, sino que a nuestros familiares. La inseguridad, el hecho de la incapacidad, la impotencia, la frustración, como lo llamaba, ¿verdad? Nos hace a veces caer en falta de control de ira, de emociones, control de impulsos, y eso nos lleva a la agresividad. Sí. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos porque lo que esperábamos no nos salió? Y a veces tenemos reacciones emotivas de comportamiento en los cuales insultamos, golpeamos a nuestros familiares, a animales y al vecino, y eso lo vimos hace unos días. Y ayer también, o sea, un yerno mató a su, ¿cómo se llama? El suegro mató a su yerno por no sé qué era, una discusión, unos cohetes, sí. Increíble, ¿verdad? Entonces estamos generando mayor violencia, y si lo vemos directamente en los medios de comunicación, lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? Lo vemos a todo nivel. Las informaciones que nos están llegando a partir, y esto hace muchos años atrás, la ingeniera hablaba de la pandemia nos dejó estragos enormes, sí. Principalmente de
inseguridad personal, falta de motivación, estrés elevado, ansiedades, depresiones. Los suicidios aumentaron. Me extraña a mí que no hay reportes de la policía desde el 2022, no hay reportes desde noviembre del 2022, no se han reportado suicidios en la página de la policía. Eso me extraña mucho porque, o sea, o me dice, o ha aumentado, o están tapando estas informaciones. Sí. ¿Verdad? El Observatorio de la Violencia, de enero a junio de este año, había dicho que cerca de 193 personas se habían quitado la vida, ¿verdad? Y que había disminuido. Para mí totalmente, o sea, no lo veo, para mí no es una información creíble porque yo manejo mucho lo que es la información de la policía y eso es lo que a mí me expresa mucho, ¿verdad? Esa situación, para eso investigamos y al no haber esos datos yo lo veo un poquito, ¿cómo se llama?, distorsionado. La población, y comparo, porque en el 2022 hubieron más de 230 personas que se quitaron la vida de enero a junio, ¿verdad? Y al reportar que hay como 193 o 198 en esos mismos meses, hay una reducción como de unas 20 personas o 30 personas que no se quitaron la vida. Pero eso no te da el diagnóstico de que vamos disminuyendo, no. O sea, tenemos agresividad, tenemos violencia, tenemos desempleo, tenemos inseguridad personal, no hay una estabilidad emocional, no estamos proporcionando a nuestros compatriotas salud mental. Hay escasez de recursos en los hospitales, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, solamente, y esto es la realidad, hay cerca de 200 psicólogos dando atención a nivel nacional en los centros hospitalarios. Irrisorio. Sí. Irrisorio. Y eso la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, y eso es la expectativa de nuestra vida. Quien va a salir la enfermedad más incapacitante va a ser el estrés y la depresión. Y si no trabajamos en eso, lastimosamente nuestra vida va a continuar con esto. Violencia, incertidumbre, incapacidades principalmente en el trabajo. El estrés está generando, ya lo dijo la Organización Internacional del Trabajo, el estrés es la enfermedad incapacitante del trabajador a nivel mundial. Y si no controlamos, como digo eso, trabajamos en salud mental, en salud espiritual, manejando nuestros recursos principalmente en el hogar, teniendo mayor compañerismo, mayor comunicación. ¿No creemos nosotros que nosotros vamos a seguir teniendo ese distanciamiento familiar? Menos amor, menos compañerismo, menos compañía, y eso crea inseguridad, crea malestar en los hijos, y eso hace que cuando no hay este tipo de educación en el hogar, los hijos se desvían a lo que es el internet, al uso de las redes sociales como el TikTok, como expectativas de vida para mejorar, porque mira los modelos que es a través de esos modelos, pues, no, es más, el padre ya no se convierte en el modelo. Eso hemos creado hasta esa cultura de que ya el padre ya no es un modelo dentro del hogar, y nos distanciamos y vemos en las redes sociales que acompañamos a otras personas diferentes a nosotros. Eso nos está generando bastante baja autoestima. Sí. Un mal autoconcepto que nos está llevando a tener repercusiones principalmente de crisis, de violencia en los niños, que ha generado problemas de aprendizaje, ha generado problemas de agresividad, ha generado problemas de estrés, rabietas incontroladas, deseos de no ir a la escuela. ¿Y eso qué genera? Eso genera que haya una mayor negatividad en la parte afectiva de los niños y no digamos de los adultos. Sí, ahora, mencionaba usted un punto importante, el tema del empleo, la economía, nos mencionaba usted también, ingeniera, en un principio, la situación del COVID-19 dejó muchas afectaciones en nuestro país. Ahora, ¿de dónde partir para generar un cambio? ¿De dónde partir para poder motivar al pueblo hondureño? Hablando en el tema económico que genera este tipo de colapsos también, porque de ahí también viene el inicio de mucho estrés, como decía ya el licenciado, mucha ansiedad y muchas situaciones adversas. Yo quisiera mencionar dos puntos. Sí. Primero, como dije, hay cosas que están fuera de nuestro control, pero tampoco podemos quitarle la responsabilidad a nuestros líderes, porque hay líderes de la sociedad y lamentablemente nos han fallado. Mi especialidad es liderazgo, yo solo me dedico a formar líderes. Y lamentablemente las malas acciones de ellos nos han
no solo nos golpean en lo que hacemos, sino que además vemos un mal ejemplo y ese mal ejemplo nos está descontrolando. Entonces, primero, yo creo que sería un llamado a nuestros líderes, particularmente sociales, y políticos, obviamente, para que empiecen a tomar conciencia del daño que le están haciendo. Es un país que se está golpeando cada día. Imagínate que lo peor, a mí lo que más me golpea y lo que más me duele, porque tengo 2 hijos jóvenes, cómo le estamos robando la esperanza a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque nosotros somos adultos y de alguna forma tenemos una resiliencia, la hemos adquirido durante el tiempo, pero nuestros niños, nuestros jóvenes están creciendo así. Entonces, no quitemos esa responsabilidad. Luego, los líderes, donde sea que estamos, escuelas, colegios, las empresas que tienen, porque tenemos líderes, que pongamos nuestras barbas en remojo y comprendamos nuestro papel en cuidar a las personas que nos fueron asignadas. Yo creo que, por eso me encanta hablar que esté aquí el pastor, porque los pastores entienden muy bien, yo soy responsable de mis ovejas, pero discúlpeme, si usted es el jefe de su área, usted es responsable de esas personas. Entonces, algunas veces más bien nos volvemos torturadores de los pobres colaboradores que no tienen empleo. Entonces, pongamos esas barbas en remojo como sociedad y ayudémosles a la gente que está a nuestro cargo. Ok, pero luego viene nuestro propio papel. Nuestro papel como individuo es cómo me protejo yo, cómo me guardo yo. Y como estaba diciendo, lamentablemente los recursos son escasos, como nos decía, imagínense 200 psicólogos. Pero ¿qué es lo que sí hay bueno? Y sí hay cosas buenas todavía es que podemos acceder a ellas. Por ejemplo, hay programas de desarrollo. Yo pertenezco a una fundación que se llama Junior Achievement, soy vicepresidenta. Nosotros buscamos, es una fundación sin fines de lucro, por eso la menciono, y buscamos cómo educar a la población en cómo generar empleabilidad, ¿verdad? O sus propios empleos. Así como hay otras organizaciones, hay que estar pendiente, hay que escucharlas, ¿ok? Para uno empezar a buscar opciones. Hay que estar pendiente, como mencionaba, yo misma tengo un podcast, se llama Naciste para Brillar, es completamente gratis, eso es mi voluntariado y mi obra social para que las personas puedan empezar a ver más adelante, ¿ok? Entonces, encontremos esos lugares, como dije, por favor, no nos perdamos de ir a la iglesia, ¿verdad? Fíjense que yo trabajo con líderes corporativos, con los presidentes, los vicepresidentes, los gerentes, y le hemos quitado a Dios de la vida. El ser humano es integral, el ser humano tiene 3 partes, que es la parte emocional, mental, la parte física, obviamente el cuerpo, y luego está la parte espiritual. Si le robamos la parte espiritual, el problema es justamente que le robamos la esperanza, le robamos los sueños, le robamos todo lo fantástico que hace un ser humano. Entonces, pongámosle prioridad a lo que debemos poner prioridad. Quisiera terminar haciendo, como dije, mi especialidad es liderazgo. Los líderes del hogar, los padres, el padre, la madre. Lamentablemente, pues en estas circunstancias es difícil porque uno está lidiando con todos los problemas, pero tengo mis hijos. Entonces tenemos que proveerles a ellos de la mejor forma que podamos ese lugar para que ellos puedan crecer. No es fácil, pero tenemos que buscarlo. Entonces, creo que es un problema grande, ¿no? Pero tenemos que buscar todos los actores a ver cómo contribuimos en nuestro granito de arena. Y me siento muy honrada de estar en este foro con ustedes, porque siento que todos los que estamos acá estamos contribuyendo un granito de arena social. Y si más personas nos unimos desde nuestra esfera, como dije, el líder empresarial, el líder espiritual, el líder de salud, entonces vamos a poder ayudar a que nuestra población salga sin quitarle la responsabilidad a los líderes que dirigen el país. Porque estamos en una nave enorme, en un barco que se llama Honduras y tenemos que agarrar un rumbo. ¿Y cómo formar más líderes o líderes capaces que en realidad puedan generar algún tipo de efecto en una sociedad tan dañada como la de Honduras? Ese es un tema. ¿Qué opina usted? Claro. Fíjese que tenemos, yo trabajé muchos años con una organización que se llama The John Maxwell Team. Esta es del famoso autor John Maxwell. De hecho, yo fui presidente de esta organización para Latinoamérica y me esforcé por hacer algo. Y fue abrir esa oportunidad para que más latinos pudieran aprender de liderazgo. Aquí en Honduras tenemos más de 100 coaches entrenados por John Maxwell, gracias a un programa que voluntariamente con amigos del exterior tradujimos a lo español, porque la gente no podía acceder, estas cosas están en inglés.
Entonces hay gente preparada, pero la sociedad tiene que darles la oportunidad. Vemos el liderazgo como algo, o sea, como una motivación. Eso es un tema que se estudia. Hay que meterlo en los colegios, hay que meterlo en las escuelas, pero no desde la perspectiva de jefe, soy el jefe, sino de la perspectiva de la responsabilidad que el líder tiene. El líder es el primer servidor, eso hay que entenderlo. Entonces, parte de nuestro trabajo con Claudia, de hecho yo trabajo con la hermana de Claudia, es una de mis coaches, y estamos tratando de fomentar más programas dentro de las organizaciones, que eso es mi esfera, ¿no? Para formar líderes. Las iglesias están trabajando en eso, tienen programas, son muy importantes, porque lo que hemos perdido justamente en nuestro país son esos líderes que nos inspiren, que nos muevan. El liderazgo es importante porque nos levanta, nos despierta, nos dice, mira, vas a poderlo, vas a lograr. Eso es lo que ocupamos acá. Sí hay líderes todavía dentro de nuestra sociedad, hay que darles más oportunidades más a los jóvenes y crear más. Claudia, nos toca mucho trabajo. Sí, licenciada, puede comentar también lo que se ha mencionado por parte de los demás panelistas. Totalmente de acuerdo, hay una gran responsabilidad por parte de nuestros líderes. No podemos decir que somos islas, como decía antes. Somos el efecto de nuestros líderes, por eso la temática de liderazgo es tan importante. Todos somos líderes en diferentes esferas, en nuestro hogar, con nuestros compañeros, en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos. Y todo fluye de la cabeza hacia abajo. Entonces, de igual manera me sumo a ese llamado de atención hacia nuestros líderes que generacionalmente han venido generando todo un problema en nuestra nación. Sin embargo, tenemos un campo de acción que es nosotros, el yo, Claudia. ¿Qué hago conmigo? ¿Cómo comienzo a trabajarme? Y esa parte del liderazgo indispensable, y creo que también me uno a esa iniciativa de invitar a estas organizaciones sin fines de lucro que hay en nuestro país. Sí. A mí siempre me gusta mencionar que a partir del 2011 yo visité el Teléfono de la Esperanza, de la cual yo también soy voluntaria, en estos momentos no activa, pero le debo muchísimo, y es una organización sin fines de lucro que nos brinda salud mental, que nos permite encontrarnos. Yo a nivel profesional en aquel momento yo estaba súper bien, sin embargo tenía unos vacíos enormes que cuando yo estuve en el Teléfono de la Esperanza pude sanar, pude cerrar, y de manera conjunta con la parte espiritual, la parte emocional, la parte física, pude hacerle frente a situaciones sumamente duras. Una de las invitaciones que yo siempre hago es a través de mi propio testimonio. Uno puede hablar a través de las vivencias. Y en aquellos momentos viví una situación que creo que muchos hondureños hemos vivido, esas situaciones en las que no encontramos salida. Y recuerdo claramente que en esa organización yo vi la luz combinada, obviamente, con la parte espiritual. Vengo de una familia sumamente entregada, una madre devota que jamás ha dejado de orar. Y esa combinación de intencionalidad en trabajarnos, en cambiar nuestra mentalidad, en limpiar profundamente todas esas creencias que nos hacen muchísimo daño, unido a la fe de que hay un ser supremo que está viendo que todo lo que nos salga bien. Dios solo tiene buenas intenciones con nosotros. Creo que esa combinación humana y espiritual nos puede llevar lejísimos. Aunque todo el panorama parezca negro, cuando nos agarramos de la fe y de los dones que Dios nos ha brindado, realmente somos imparables. ¿Qué le diría usted a las autoridades de nuestro país, a los líderes sociales, políticos? Que tienen una enorme deuda con la sociedad, que deben de escuchar la voz del Señor. Dios siempre nos habla y nos está exigiendo que mientras más nos da en responsabilidad, más nos va a exigir. Y la deuda que tienen es enorme, enorme. Sí, pastor. Sí, yo quisiera, antes de contestar la pregunta, él mencionó la cantidad de suicidios. Las estadísticas mundiales arrojan que cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida. Sí. Es bien alarmante. Sí. Hay que prestarle mucha atención a eso. Y referente a lo que es el liderazgo, yo sé que hay algunos conceptos, unos hablan de influencia, otros hablan de ser un gerente en el aspecto del manejo de personal.
Pero el liderazgo dentro del aspecto bíblico es servicio. Si queremos influenciar, tenemos que ser servidores. Somos expertos en mandar, además nos gusta ser muy yoyistas, nos gusta que nos sirvan, pero el liderazgo, el modelo que nosotros tenemos que poner en práctica es servicio, y al hablar de servicio estamos hablando de ejemplo. Por eso me agrada mucho la vida de Jesús, porque Él vino, dejó de ser rey, Él no perdió su deidad cuando vino a este mundo, y fue un servidor. Él se puso la toalla, Él murió en esa cruz para darnos vida eterna. Entonces, en la Biblia encontramos bastantes ejemplos de liderazgo, y todo se enfoca en servicio y ser de buen testimonio. Lamentablemente la carencia de buen testimonio en algún liderazgo viene a entorpecer, porque no son creíbles. Y para ser líderes tenemos que gobernarnos a nosotros mismos y empezar a actuar de manera que la gente quiera imitar. Por eso me gusta una porción bíblica donde dice Pablo: imítenme a mí porque yo imito a Jesús. Ese liderazgo que sepa mandar, pero a la vez sea humilde. Un liderazgo que comience en casa, porque de nada sirve ser famoso afuera si en mi casa como hombre soy un déspota. No paso tiempo con mi esposa, o no sé pasar tiempo con mis hijos. Entonces, la carencia de liderazgo comienza en casa. Cuando la falta, como lo mencionó, yo estoy muy de acuerdo con el licenciado Felipe, la carencia de una paternidad. Es más, vemos aquí madres que están criando a sus hijos. Una vez escuché o he escuchado mencionar que dice: yo he sido padre y madre para mi hijo. Eso no es cierto. Jamás una mujer va a ocupar el lugar de un hombre. El núcleo familiar es indispensable. Un consejo para las madres solteras: busquen una iglesia de sana doctrina y que su hijo vaya viendo el liderazgo de otras personas, porque es necesario crear un liderazgo en nuestros hogares para después fomentar un liderazgo fuera, porque yo conozco excelentes gerentes, hombres que tienen buen criterio, pero lamentablemente en casa no son líderes. La esposa gobierna. Entonces no hay un balance. Por esa razón, los principios bíblicos en todo sentido, no en el contexto iglesia, sino en el ámbito, inclusive los gobernantes de nuestro país deben ser los más lectores de la palabra de Dios, porque en la Biblia se encuentra cómo poder gobernar una nación. Ahí podemos hablar de economía, podemos hablar de todo aspecto. O sea, la Biblia no es un libro religioso, es un libro que transmite vida. Entonces, si nuestro liderazgo no se apega a los principios bíblicos, va a generar un liderazgo egoísta, un liderazgo que se va a apropiar de cosas que no debe apropiarse. Lamentablemente vemos en los noticiarios que se escuchan o se ven un liderazgo que carece de integridad, de honestidad. Y vemos aquí que nuestro país, que es un país sumamente hermoso, un país sumamente rico, es uno de los países más pobres a nivel mundial. ¿Por qué razón? Número uno, porque hay pobreza espiritual. Y si hay pobreza espiritual va a generar pobreza material, porque lamentablemente el hondureño, y no quiero generalizar, tiene un mal autoconcepto. Sí. Tiene una mala imagen de sí mismo y se deja llevar por otros aspectos. Entonces necesitamos fomentar nuestros hogares, empezando con el papá, empezando con la mamá, para fomentar matrimonios, familia sólida. Yo no estoy de acuerdo con un pensamiento que se dice ahí que la base de la sociedad es la familia. No es así. La base de la sociedad es Jesucristo. Si Jesús no gobierna el hogar, si la Biblia no está haciendo la pitácora, no está haciendo el GPS, el Waze, como le queremos llamar, esto se viene abajo. Entonces la sociedad convulsiona porque le está dando la espalda al Señor. Ha dejado que criterios humanistas gobiernen, ha ensuciado la mente de muchas personas y por supuesto Satanás, las religiones han venido a entorpecer, a embrutecer la mente del ser humano, y es por esa razón que tenemos que despertar.
Y la mejor manera de educarnos es por medio de los principios bíblicos. Yo sé que todos hemos pasado aquí por procesos universitarios, maestrías, doctorados, eso es muy bueno. Pero si dejamos al Señor, si dejamos la palabra de Dios, vamos a seguir ignorantes, haciendo los mismos errores, dañando a otras personas. Por eso es que este programa, y lo felicito, licenciado Fernando, porque hay otras cadenas televisivas que están transmitiendo aspectos económicos o de otra índole, pero hoy estamos tocando temas torales, algo que tiene que ver con la necesidad del ser humano y que puede ser llenada por medio de los principios bíblicos. Pero también necesitamos generar cambios en nosotros mismos. Si queremos cambios en el 2024, no pensemos en las otras personas. Sí. Pensemos en nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo con mi familia? ¿Qué adicciones están gobernando en el hogar? ¿Cómo estoy tratando a mi cónyuge? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Hay integridad en el hogar? ¿Hay honestidad? ¿Estoy pasando tiempo con mis hijos? ¿Cómo está mi relación matrimonial? Esos son los cambios radicales que debe haber en nuestra familia. Lo demás es estético. Por eso me agrada ese verso que se encuentra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás se añadirá. ¿Está preocupado por la economía? ¿Está preocupado por una enfermedad? Busque al Señor. Y no es una terapia, es una realidad. Somos seres que necesitamos al Señor. Sin Él no somos nada. Y es por eso que invito a la sociedad hondureña y a toda la población que nos está viendo por este medio, busquemos al Señor. Él ya nos buscó primero por medio de su muerte en la cruz. Él nos redimió, nos ha dado vida eterna, nos libró de un lugar de tormento y nos ha puesto en lugares celestiales, como dice sus principios. La Biblia es el único libro que educa, es el único libro que transmite valores. Yo he leído cantidad de libros, pero el libro que más me ha impactado es la Biblia, porque refleja mi condición, refleja mi necesidad de Dios, destruye mi egoísmo, destruye mi yoísmo y me ubica en Dios, porque en la realidad sin Dios no somos nada y si queremos tener cambios muy significativos, tenemos que comenzar con buscar a Dios, con buscar la Biblia para empezar a tomar decisiones adecuadas, sabias, para beneficio de nuestra familia, de la sociedad. Sí, licenciado Felipe. Sí, increíble. Palabras sencillas, pero que llenan el corazón. Y eso es parte de que nosotros debemos ser bastante resilientes, como decía, saber soportar, saber salir adelante en los momentos más estresantes de nuestra vida. La flexibilidad tiene varios caminos y uno de los caminos es la espiritualidad. Es llenarnos pues de esa fe, de esa esperanza de que vamos a salir adelante a pesar de las dificultades que tengamos. Mire, si usted, eso de creer en Dios, de tener un Dios, y no solo creerlo, sino que vivirlo, eso le genera a usted de un entusiasmo, una alegría, una satisfacción personal increíble, sí. Le da una seguridad. Y eso genera que esa seguridad usted se sienta en autoestima. Van a ver muchas cosas en las redes sociales. Y vamos a ver que a veces aparece ahí que un pastor cobraba por ya no ofrendas, sino que cobraba. Sí. Entonces esas son informaciones falsas. O sea, siempre vamos a tener a alguien que va a tener mal camino, pero no quiere decir que todos sean así. Y eso, las redes sociales ha influenciado mucho a que tengamos una falta de fe y una falta de acceso o de ir a la iglesia o buscar personalmente a Dios. En nuestro país no tenemos líderes políticos. Los líderes que hay son negativos. Líderes políticos positivos no tenemos, porque no nos llevan a ningún lado. Corrupción, ¿verdad? A todo nivel, ¿verdad? Maltrato inclusive contra sus familias, ¿verdad? Tenemos malos ejemplos de lo que no podemos hacer, ¿verdad? Eso más bien, esos malos ejemplos nos deberían de llenar a nosotros de satisfacción para no hacerlos. Y salir, eso es importante. Los malos ejemplos nos ayudan a nosotros a perfeccionarnos.
porque no queremos ser como ellos. Un mal directivo, y yo lo he vivido, cuando nos piden a nosotros de que nos demos un taller de satisfacción laboral, ¿verdad? Solo llegan los colaboradores, pero los directivos no. Lo delegan. Ni idea tienen de qué es eso. Y los políticos, todos los funcionarios, nunca fueron capacitados para esos puestos. Por eso es que tenemos tanto desorden, tanta desinformación, una mala administración. Y eso pasa también porque si yo sé que no puedo con esa responsabilidad, no lo acepto. Pero como mi camino no es ese, eso es, yo lo que quiero es generar para mí alguna satisfacción personal. No me interesa lo demás. Eso es una falta de ética, una falta de moral, falta de educación en el hogar, una falta de responsabilidad, de disciplina, que no lo hemos tenido ni en las escuelas ni en los colegios, esa educación. Hay una falta de educación cívica en los centros escolares. Hay una ley de educación, hay una ley que inclusive nosotros, como cuando era vicepresidente del Colegio de Psicólogos, lo llevamos a cabo al Congreso Nacional, se apoyó esa reforma que era la creación de la ley del acoso escolar. La ley del acoso escolar estaba dirigida a que todos estos enfoques que nosotros hemos visto aquí, liderazgo, motivación, espiritualidad, sean dirigidas por especialistas en los centros educativos, llevar esta salud mental, espiritual a los centros educativos para no generar violencia, maltrato, acoso, bullying, ¿verdad?, en los centros escolares. ¿Y qué ha pasado con eso? No se ha retomado. Y en primera instancia, esa ley que estaba con ese espíritu, lo que hicieron fue penalizar más al docente. ¿Verdad? Imagínate el docente con esa carga de estrés que tiene, de no poder controlar una cantidad enorme de jóvenes, de alumnos, porque yo he sido docente durante más de 30 años, ya me jubilé en la universidad hace poco, ¿verdad? Pero eso nos genera bastante estrés. Entonces, ¿qué pasa? Estamos creando más distanciamiento, principalmente del docente en las escuelas, con respecto a la salud mental, no solamente de los niños, sino que también la salud mental de él. Y esto es una cadena, ¿por qué? Porque si yo tengo una salud emocional, espiritual, con bastante adaptabilidad, con esa flexibilidad, esa resiliencia que yo puedo tener, esa empatía, yo voy a ser una persona de éxito y mi familia también. Y con las personas que conviven conmigo, mis alumnos se van a sentir bien. Eso es parte del desarrollo que nosotros debemos fomentar en las escuelas, en los colegios y en las universidades y en el trabajo, en las iglesias también. O sea, ¿por qué? Porque somos una unidad. Y si no estamos centrados en eso, que yo desconozco la relación que tengo con él, con ella, no, si aquí estamos para fomentar, para educar, para formar, para crear expectativas de vida. Pero si nosotros nos distanciamos, no vamos a hacer absolutamente. Bien, continuamos con más en el foro, la entrevista. Hemos hablado ya sobre esta situación que se vive en nuestro país, pero también queremos mencionar algo, porque así como lo mencionaban extracámara, que el hondureño, por ejemplo, aquí no solo hay cosas malas, hay muchas virtudes. ¿Cuáles hay que destacar, ingeniera, también? ¿Cómo hacer que estas virtudes que tenemos los hondureños, cómo prácticamente, bueno, cómo agrandarlas, si se puede decir así? Estábamos platicando cómo coincidimos todos que el hondureño tiene un problema de autoimagen, de autopercepción. Se nos ha dicho por años que los hondureños somos haraganes, que tantas cosas malas que nos dicen. Sin embargo, eso no es cierto. El hondureño es trabajador, el buen hondureño, digamos, obviamente hay excepciones. Somos trabajadores, somos simpáticos. El hondureño es una persona, somos amables. Usted va caminando y la gente lo saluda, si va por un lugar seguro, ¿verdad? Pero, no. Entonces, esto es importante, que empecemos a trabajar, y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como líderes en estas áreas humanas, llamémosle, a empezar a trabajarle la autoestima, la autoimagen, que nos empezamos a ver nosotros como lo que somos realmente.
Y ojo con esto, porque el hondureño es creativo. Sí. El hondureño, ¿sabe usted que nos la ingeniamos para cuando tenemos que salir adelante, nos quedamos sin trabajo, busca uno qué es lo que vende, qué es lo que hace? Entonces, tenemos que trabajar un poco en cómo cambiarle esta imagen con más programas, más educación, más como este foro, que son programas masivos a la población, y luego educarlos en otras oportunidades. Por ejemplo, yo que estoy mucho en el mundo de negocios, aquí se están creando muchos programas para generar empleo, generar empresas, pequeñas empresas, pero no les damos más ideas de negocios, entonces la gente no sabe qué hacer, qué dedicarse, cómo uso, como decía Claudia, mis recursos internos, mi capacidad creativa para generar algún medio de vida, ¿ok? Entonces tenemos nosotros, los que estamos en este foro, ¿verdad? Y otros líderes sociales, una gran responsabilidad por llevar este mensaje con más fuerza a la población. Y yo quiero pues decir que parte de mi compromiso del 2024, este es mi compromiso personal, es crear más programas que sean de acceso, no de los que obviamente me dedico como empresaria, sino acceso público. Ahora hay opciones que las redes se conviertan en medios positivos, que eduquen a la gente, que le den esperanza, que le abran la mente a sus posibilidades. Y nosotros lo podemos hacer, ahora mucho más que nunca, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que debemos hacer. Sí, licenciada Claudia. No, definitivamente el hondureño es resiliente, creativo. Una de las cosas que acaba de decir Jessica me parece algo tan importante, el comenzar a apoyarlos para que en esa creatividad puedan encontrar fuentes de ingreso. A mí me sorprende, y trabajo con diferentes rubros, y les decía que el ser humano en esencia es el mismo. Muchas veces nos llenamos de elementos en nuestro ego, tratamos de disfrazar esas heridas que venimos arrastrando desde la niñez, pero el ser humano es en esencia el mismo. Y el hondureño es maravilloso, el hondureño tiene una capacidad de crear recursos para salir adelante. Yo trabajo muchísimo con extranjeros y ellos siempre dicen que son fenomenales, están encantadísimos por la amabilidad, la calidez, por ese espíritu de servicio. Lamentablemente estamos llenos de etiquetas que vamos arrastrando, por eso es tan importante sanar nuestra mente y comenzar a creer lo que realmente somos, porque si yo pienso que no doy el ancho, definitivamente no voy a poder ver oportunidades. Pero si yo creo lo que realmente soy, porque como decíamos, el hondureño es maravilloso, si yo me lo creo, yo puedo comenzar a crear cosas grandes. Las situaciones adversas no me van a doblegar. Y eso es una de las cosas que se hacen muchísimo a través del coaching. Poder llevar a la persona que descubra sus propios recursos, a que vea lo que tiene, lo que es, y que realmente es suficiente para crear algo mejor. Y lo maravilloso es que cuando nosotros hacemos ese descubrimiento no queda ahí, es generacional. Cuando yo hago un cambio en mi vida, estoy cambiando las generaciones futuras, y hasta bíblico es. Entonces, esas decisiones de hacer ese cambio y en nuestra población que puedan saber lo que valen, lo que son, pueden realmente transformar la sociedad. Sí. Fernando, ¿le quería agregar algo? Yo mencioné que tengo un podcast que se llama Naciste para Brillar. ¿Por qué se llama así? Primero, porque yo creo que ya el brillo está en nosotros. Ese es un podcast hecho en Honduras para hondureños, ¿ok? Se transmite en todos lados, en Apple, en todos lados. Pero ¿sabes dónde está basado? Y porque lo voy a reforzar porque todos hemos coincidido en lo mismo. Está basado en un verso que dice, vosotros sois la luz del mundo, dice. Y después dice, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Yo quisiera dejar este mensaje. Nacimos para brillar, como hondureños que somos, tenemos adentro de nosotros los elementos para brillar, y cuando lo hacemos dentro del contexto correcto, que es un contexto de servicio del Señor, le ayudamos a otras personas a brillar. Y de ahí es mi llamado hacia los líderes, que nos recordemos que cuando nosotros como líderes brillamos, le ayudamos a brillar a nuestra gente. ¿Okay? Entonces, quería añadir eso. Sí, dentro de ese espíritu de servicio, de entrega, de darnos. Por eso es que el Señor Jesucristo siempre debe ser el centro de nuestra vida, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradarlo a Él primero, antes que nosotros mismos. Sí, pastor. Sí, es bien interesante ver al
vernos a nosotros como hondureños. El hondureño es fanático del deporte y es fanático también a la política. Creo que esta combinación ha llevado, y que no es malo en los aspectos cuando se quiere lo bueno. El hondureño tiene bastantes cualidades, pero tiene algo que influye en nuestra nación y es el derrotismo. El hondureño fácilmente caemos en derrotismo y empiezan a tener pensamientos pobres, una mala imagen, una mala proyección, pero sobre todo también, yo sé que hay bastantes hondureños que son diligentes, pero también hay una cantidad de hondureños que somos negligentes. Entonces hay factores en el hogar, hay factores de educación, hay tantas circunstancias, pero el ser humano se puede desarrollar o mejorar su imagen con 3 aspectos. Número 1, cuando comprendo el amor de Dios hacia mi persona, que siendo yo imperfecto, siendo una persona con tantas situaciones que cambiar, Dios me ama tal como soy. Entonces, cuando yo comprendo el amor de Dios hacia mi persona, yo estoy capacitado para amar a los demás. Y después me amo a mí mismo, porque a veces se nos ha metido el humanismo que yo debo amarme a mí mismo, pero si yo no amo a Dios, si yo no amo al prójimo, no me puedo amar a mí mismo. Entonces, ese ejemplo nos dio Jesús. Si queremos que nuestro país cambie, tenemos que fomentar esos 3 aspectos y sobre todo no dejar de ver al Señor en todas las cosas. Me agrada un verso que dice que todo lo que hagamos, que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, y todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Porque lamentablemente muchos de nosotros hacemos las cosas para que los aplausos, para que el chorro de luz caiga sobre mí. Nos gusta mucho que nos adulen, pero no nos gusta cuando alguien nos critica, saca a luz lo malo. Y es más bien, debemos reenfocarnos, que hay cosas que si viene una persona y me dice, Edwin, tú tienes que cambiar esto, a mí me agrada porque no soy perfecto, porque sé en la posición que estoy. Entonces, todos estamos en un proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento la Biblia lo llama madurez. Entre más me pongo a los principios bíblicos, entre más me expongo a lo que Dios dice, entonces mi vida va a cambiar. Quiero tener una aclaración y un balance. No toda persona que prospera financieramente está bien. Porque una vez una persona me dijo, bueno, en nuestro país hay bastante cristianos porque es un país pobre. Entonces yo le pregunté, pero ¿por qué otros países que son sumamente ricos aprueban el aborto, aprueban el matrimonio entre el mismo sexo o aprueban leyes anti Dios? Entonces, todo lo que el ser humano ve como opulencia, como crecimiento espiritual, no es sinónimo que estamos bien. Porque el estar bien es estar bien con Dios, porque ahí debe esa primicia, esa base debe ser sumamente importante, porque mi desarrollo integral no viene de lo que yo hago, sino lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque yo conozco muchos empresarios, muchas personas que son exitosos, pero por dentro sufren. O sea, hay un conflicto interno y hay que estarles ayudando. Entonces, por esa razón, hondureño, tú eres una persona amada por Dios. Al ser amada por Dios, ¿cómo lo demostró? El mayor ejemplo de amor es Jesús en la cruz, pagando nuestros pecados. Desde ese momento, cuando yo comprendo que soy perdonado, entonces yo estoy capacitado para perdonar. Porque lamentablemente, otra cosa que tiene el hondureño es que es muy resentido. Y el resentimiento daña las relaciones. Conozco muchos hombres que son muy fuertes, pero débiles en el resentimiento. Hay hombres que no han perdonado a su cónyuge, o viceversa. Hay hijos que no han perdonado a sus padres. Entonces, por esa razón, el amor de Dios debe prevalecer en cada ser humano, y en este caso estamos hablando del hondureño. Nos podemos desarrollar en el Señor al comprender que Él nos ama,
Entonces, nuestro deber es amar, porque el amar no es una emoción, el amar son hechos, son acciones. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue el hecho? Enviar a su Hijo. Entonces, como hondureños tenemos que comprender que somos amados, que no hay que poner nuestra confianza en los políticos, no hay que poner nuestra confianza en las riquezas que son efímeras, hoy la tenemos, mañana las podemos perder. No hay que tener nuestra seguridad en mi posición social, en mis bienes, eso desaparecen. Nadie ha llevado nada a un lugar. Si ustedes ven las catacumbas, ustedes ven donde fueron enterrados los faraones, ahí están todas esas riquezas, nada nos podemos llevar. Por esa razón no pongamos nuestro desarrollo integral en nuestra profesión, en nuestras riquezas, en nuestra familia. Ese es el peor error. Nuestra permanencia, nuestra estabilidad es con Dios. Él es el único que llena todas mis necesidades. Ni mi cónyuge puede llenar mis necesidades porque es un ser humano. Ni mis hijos, nadie, ni una mascota. Es el Señor que nos desarrolla. Entonces, si queremos hacer de nuestra Honduras y sacarla de esas Honduras para ponerla en las alturas, tenemos que comenzar en primera instancia buscando a Dios. Él me amó, me capacita para amar y por lo tanto me amo a mí mismo. Pastor, y creo que esto que usted menciona se ha coincidido aquí en este foro, la entrevista, pero también mencionábamos que además de la presencia del Señor, que debe de ser lo primordial, van otras situaciones también. La salud mental, licenciado Felipe, también es muy importante. La gente tiene que entender que además de Dios también tiene que buscar una salud mental, tiene que buscar la motivación, que lo hemos estado mencionando, el optimismo, las ganas de salir adelante, pero iniciando también, como lo ha venido mencionando el pastor, de la presencia del Señor. Sí, como decía el pastor, Dios es el pilar de todo, ¿verdad? Entonces, si tenemos a Dios, pues prácticamente nuestra autoestima, nuestra motivación, nuestra salud mental va a aumentar. Algo importante que también debemos de destacar acá. ¿Por qué decimos que somos derrotistas y que no aprovechamos el tiempo que tenemos? Es porque estamos influenciados mucho también por muchos pensamientos, muchos modelos que tenemos negativos en nuestra vida. Pensamos que el fracaso siempre va a ser permanente. Pensamos que nunca vamos a triunfar. Desde el momento que usted va y dice, bueno, hoy me va a salir mal el trabajo, usted ya se levantó mal ese día. Usted mismo se puso las expectativas de vida en su interior, en su pensamiento. Si usted cambia sus pensamientos, sus emociones van a cambiar. Si usted cambia su línea de pensar en una forma positiva de que hoy me levante, hoy va a ser un día fabuloso, hoy voy a abrazar a mis hijos, voy a abrazar a mi familia, a mi esposa, voy a divertirme un poco, eso es espiritualidad también. Eso es llevar esa seguridad personal a mi familia. Si yo me siento con esa responsabilidad, con esa confianza en que yo puedo mejorar las cosas, mi vida motivacional, por decirlo así, salud mental, va a ser excelente, resiliente. Como hablábamos, la población hondureña es resiliente, es aguantadora, aguantamos con todo. Y ahí vamos poco a poco en el camino. Solo necesitamos personas que guíen a esta población, pero personas que la guíen por el sendero del triunfo, del éxito, del logro, del desarrollo personal, porque el desarrollo personal no solamente es tener un trabajo y llevar beneficio a mi hogar, no, hay que ser un poquito competente, pero no con todo, con las demás personas, sino que conmigo mismo. ¿Competente en qué sentido? Debo de profesionalizarme, estudiar, prepararme, ir a la iglesia, ir a pasear con mis hijos, darle tiempo a mis hijos. Pero a mí mucha gente en la clínica me dice, yo paso casi todo el tiempo con mi hijo, sí, pero usted no lo... pasa en su casa, pero no pasa en compañía con él. Usted no sabe lo que le está pasando. Usted no se sienta con él a platicar, a dialogar sobre sus cosas. Usted llega de su trabajo a su casa y lo primero empieza a quejarse de todo lo que le está pasando. Y su hijo queda con aquella frustración de no poder comunicarle nada porque siente miedo de platicar con usted porque usted anda bien tenso. Y su hijo lo nota. Y su hijo se siente inseguro. Y cuando no encontramos esa compañía en el hogar, ahí tenemos la delincuencia,
las pandillas, ¿verdad? ¿Y qué conlleva eso? Las drogas, el abuso de alcohol, que la población ha aumentado enormemente el consumo de alcohol, y accidentes de tránsito increíbles. Entonces, eso debemos de evitarlo. Pero ¿cómo lo vamos a evitar? Aquí tenemos un compromiso todos, todos lo tenemos, un compromiso de educar a la población. Así es. Hoy iniciamos un programa con otro colega en Facebook, se llama Su dosis de vida saludable. Excelente. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar a las 8 de la noche, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de qué espera usted para el próximo año, ¿verdad? Pero no cosas lamentables, queremos que sea algo dinámico, que la gente participe, necesitamos la participación de la gente. Sí. El que solo nos escuche, la información llega poco, pero que ella participe y que ella se sienta pertenecido y que ella pueda dialogar, pueda hacer esa catarsis interna que a veces no la tenemos ni en nuestro propio hogar, nos va a sentir un poco maravillosamente bien. Y ese es el camino que debemos de seguir todos nosotros, ayudar en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, comunicarnos con nuestros compañeros, nuestras amistades y con nuestra familia. Eso es la mayor bendición que nosotros podemos tener para un futuro en este 2024. Bueno, y qué importante todas las plataformas que existen en la actualidad. Por ejemplo, bueno, la gente va a la iglesia, pero también en el tema de la psicología, ya está el licenciado, lo manifiesta, que utiliza una plataforma de Facebook. Ahí están los podcasts, múltiples plataformas que son muy importantes también, y que es importante que la gente sepa que hay múltiples formas para buscar mejorar como persona. Sí. ¿Y sabe qué quisiera añadir yo? Sí. Tuve la bendición de que me educaron dos padres muy dados a servir. Nosotros vivimos situaciones difíciles de niños, muy difíciles económicamente, pero mis padres siempre encontraron la forma de servir a su prójimo, aún en las condiciones que tuviéramos. Entonces, por ejemplo, mi padre ya murió, él era misquito, entonces en mi casa se hospedaban misquitos que padecieron porque eran buzos con esta enfermedad, gente que estaba en proceso de educación. Mi mamá es enfermera, así que ella siempre andaba viendo a los vecinos, tomándoles la presión y todo eso, las inyecciones y todo. Y fíjese que eso nos enseñó a mis hermanos y a mí a servir. Y fíjese que en realidad parte de lo que estamos hablando y parte de la salud y parte de esperar algo bueno es darnos a los demás. Porque cuando estamos tan enfocados en nosotros, en nuestros problemas, como que las cosas se hacen más grandes. Y menciono que en mi contexto tampoco era todo maravilloso, pasábamos dificultades, pero mis padres siempre encontraban el tiempo para darle a los demás. Y eso nos enseñó a servir. Entonces, cuando uno se enfoca en ayudar, no solo es que me olvido un poquito de mí, me siento mejor y se ha demostrado psicológica y neurológica y espiritualmente. Entonces, si queremos fomentar un mejor año 2024, no solo todo lo que hemos hablado, la parte espiritual, darnos tiempo, recreación, si se puede, ¿verdad? Tiempo para estudiar, para crecer, etcétera, pero también no nos olvidemos de dar. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa tenemos ya metido, porque se ha mencionado que damos de gratis, pues, o sea, programas, tiempo. Una palabra, no es que hay que dar dinero necesariamente, pero es un tiempo, una palabra de ánimo. Imagínate qué tragedia estas vidas perdidas por un suicidio, eso es una tragedia terrible. Sí. A mí eso me parte el corazón. Sí. Tal vez esta persona, si hubiera tenido a alguien que hablara, entonces no nos olvidemos que cuando damos, somos bendecidos, bendecidos. Un comentario breve porque tenemos otra pausa comercial, licenciada. No, definitivamente el poder darnos, y las redes sociales son una herramienta poderosa para poder dar y multiplicar lo que damos, esa palabra, esa luz que podemos enviar a través de un mensaje. Esas plataformas son un aliado perfecto para comunicar palabras de esperanza. Sí, pastor, un comentario antes de la pausa. Sí, y no nos preocupemos, Dios tiene el control. Creo que la parte espiritual es toral, pero como los comentarios alrededor se muestran de que hay que darnos tiempo, hay que reflexionar que la vida es breve, es corta, y lo que dejamos de hacer hoy no lo vamos a hacer mañana. Tenemos que vivir el hoy como si fuera el último día, honrando y glorificando al Señor. Sí, licenciado. También esas expectativas de vida pues pasan por tener una conciencia personal, ¿verdad? Saber que ser realista, tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Y esas fortalezas son las que hay que
estar haciéndolas frecuentemente. ¿Para qué? Para que esas dificultades o esas debilidades que tengamos se vayan disminuyendo. Bueno. Eso es beneficioso. Bueno, y para muestra un ejemplo, vamos a ver, hay minutos, han habido, bueno, horas de tensión ahí en la carretera a Olancho. Antes de la pausa vamos a ir con Giovanni Villalobos, cómo se está viviendo esta situación, porque también las protestas son comunes en Honduras, se han venido dando en estos últimos años y desde horas tempranas han estado paralizados decenas de vehículos, ahí decenas de personas que se trasladaban a diferentes puntos. Giovanni, ¿cómo está la situación ahí en la salida de Olancho? Adelante. Gracias, Fernando Arteaga y sus gentiles invitados. Y pues nos encontramos en este sector. Han apagado las llantas que los pobladores mantenían aquí encendidas. La tanqueta pues se encargó de este proceso. Se les ha dado hasta las 9 de la mañana para que estén protestando. También se les sugirió que habilitaran una vía, lo que no aceptaron los pobladores, porque eso ha pasado en las fechas anteriores. Son 7 protestas las que han hecho y no les han dado respuesta, han dado a conocer. Así que por el momento la situación sigue tensa en este sector. Los pobladores se mantienen en este lugar, la policía también, la tanqueta y elementos de otras fuerzas de la Policía Nacional Preventiva. Así que esto es lo que podemos informar, nos mantenemos aquí pendientes porque de un momento a otro, como les repito, hasta las 9 de la mañana les dieron para estar en esta acción de presión y ellos aseguran mantenerse, pero por esa razón nos mantenemos aquí en este sector. En este instante vamos a una breve pausa comercial, luego retornamos con la entrevista. Buenos días. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, un tema muy importante que hemos decidido llevarlo a cabo este día, precisamente para generar una reflexión, motivación en el pueblo hondureño. Esperemos, y yo espero también que lo malo de este 2023 no se repita en el 2024, que las personas quieran ser mejores, que se motiven y que por supuesto los líderes entiendan que cuando salen y hablan algo, no solo debe de ser para su beneficio, sino que también para tratar de ayudar al pueblo hondureño, porque hay gente que mira en la televisión a una persona y dice: yo quiero ser como este, yo quiero seguir los pasos, si es un político yo quiero ser de ese partido por este político, y es importante que también los líderes que tienen influencia en la población puedan generar algo bueno. Estamos llegando al final, vamos con las conclusiones. Ingeniero, ¿qué decirle al pueblo hondureño? ¿Qué mensaje final poder dar? Bueno, tiene los micrófonos y las pantallas abiertas de Canal 11 para tratar de motivar a los hondureños. Para echarles la última, ¿verdad? Excelente. Quiero decirte, mi querido amigo o amiga que nos escuchas, que no se te olvide algo. Pase lo que pase, te hayan dicho lo que te hayan dicho, tú eres un ser humano maravilloso, creado con un propósito, creado, todos creemos acá, por Dios, con una razón de ser. Eres importante, eres valioso, y hay personas, hay elementos sociales, hay actores que estamos para apoyarte, para que salgas adelante. Selecciona, escoge lo bueno. ¿Qué significa esto? Van a haber muchas influencias alrededor tuyo, pero tú puedes ser selectivo y escoger también esto que te va a llenar, tomar decisiones que te van a hacer brillar, como siempre digo. Recuerda eso, no se te olvide, eres un ser humano, como dijo el pastor, que Jesús pagó con su sangre por ti, así de valioso eres. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto. Gracias por invitarme. Solo repetir ahí o mencionar el tema del podcast que nos dice, porque es muy importante. Usted nos decía que es gratuito, ¿dónde lo puede ver?
Se llama Naciste para Brillar. Tenemos la página nacistesparabrillar.com, pero lo pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Amazon, en Google, en todas las plataformas está, y salimos todos los lunes con un episodio nuevo. Ahí yo hablo de cómo desarrollarse, hablo bastante de temas de negocios y de liderazgo. Es completamente gratis y obviamente pues estamos en mis redes en coach.jessica, y en LinkedIn estamos también ayudándole a la gente. Yo casi te voy a contar que tengo mi empresa, pero yo creo que tengo espíritu como de pastor o de psicólogo, porque casi todo lo que hago lo doy al público, porque realmente creo que al que más se le ha dado, que también es bíblico, principio bíblico, ¿verdad?, más responsabilidad tiene. Entonces yo creo que el Señor me bendijo con oportunidades de estudiar, de viajar, y yo traigo todo lo que puedo para que mis hermanos hondureños puedan crecer. Así que Naciste para Brillar está en Spotify, en Apple y en la plataforma nacistesparabrillar.com. Bueno, muchas gracias, ingeniera, licenciada también Claudia Morán, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje final al pueblo hondureño. De igual manera, decirles que desde el mismo instante que fueron concebidos, venían con un propósito. Nuestra vida no es una casualidad, no es algo que se dio por algo que no tenía sentido. Nuestra existencia tiene una razón, tiene un propósito. Los invito a que descubran ese propósito, que vivan en ese propósito, tomándonos de la mano del Señor. No existe ninguna adversidad que no podamos superar si estamos conscientes de esos dones que nos han sido dados. Creo firmemente que el hondureño es capaz de cumplir esos sueños que cada uno de nosotros tenemos, y vivir en esperanza es un llamado que el Señor nos hace. Así que los invito a mantenerse firmes en esa fe, en la convicción de lo que son, que brillen en lo que se les ha dado desde el momento de la misma concepción. De hecho, desde antes ya el Señor nos tenía en su mente. Y de igual manera también los invito a mis redes sociales. El próximo año estaremos con varios programas de desarrollo para nuestra población en claudiamoran.com. Ahí ustedes podrán encontrar todos los links para las diferentes redes sociales en las cuales ustedes podrán encontrar a partir del próximo año diferentes recursos para que ustedes puedan desarrollar ese potencial y esos dones que ya se les han dado. Muchas gracias, licenciada Claudia Morán. Agradecido también con usted, pastor. Un mensaje también final para el pueblo hondureño. Quiero terminar con dos versos, Filipenses 4, 6 y 7, que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Verso 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si queremos comenzar el 2024, tomemos la mano del Señor. Él quiere hacer proezas, y que la meta no sea asistir a la iglesia, sino involucrarse. Como Iglesia Gran Comisión, estamos con las puertas abiertas a nivel nacional y a nivel internacional, y desearles, junto con los panelistas, que fue bien exquisita esta reunión, un año lleno de bendiciones, que el Señor cuide de su hogar, y sobre todo también que hagamos de nuestro país un país que brille, siempre y cuando Dios sea el centro, la prioridad, la primera persona en nuestras vidas. Feliz 2024. Sí. Muchas gracias, pastor. Gracias también, licenciado Felipe Maldonado, por estar nuevamente con nosotros en el Foro de la Entrevista. Gracias, y encantado de estar con estos panelistas, distinguidos panelistas, en los cuales pues me siento con bastante calor humano, que eso es importantísimo mantenerlo. Si nosotros no estamos seguros en nuestros trabajos, es porque algo falta. Si nosotros nos sentimos tensos en nuestra familia, es porque algo está pasando. Debemos de nosotros de tener esa, para estar motivado, para poder ser feliz, hay algo que es muy importante: tener fuerza de voluntad para hacer las cosas, para ir cada día que vamos, ir avanzando en lo poco que podamos construir. Nuestras debilidades, ahí dejémoslas, cultivemos nuestras fortalezas, que eso es lo importante. Y ¿cuáles son nuestras fortalezas? Las espirituales, Dios, las fortalezas que tenemos con la familia, las fortalezas que tenemos a través de aquellos, gracias a Dios, que tienen trabajo. Este año 2024 esperamos que sea maravilloso,
pero también debemos de tener cambios de actitud y de comportamiento. Cambios que sean bastante positivos. Cambios en los cuales ya no voy a ser agresivo con mi esposa, no golpear a mis hijos, no insultar al vecino, ser más voluntario con las personas, más solidario, tener esa empatía de que yo pueda estar al lado de mi compañero, de mi amigo y poder ayudar en esos momentos, porque también nosotros debemos de cultivar eso de la ayuda a todo nivel. Y eso pues es un mensaje que dejo para la población. Si usted desea una salud mental, tome esas fortalezas espirituales, esas fortalezas psicológicas, emocionales, físicas, dése un tiempo usted para sí mismo, salga a caminar, disfrute de la vida, hay espacio para todo. El que pasa con bastante estrés nunca tiene tiempo para nada, solo tiene tiempo para sentirse mal, frustrado, con dolores de cabeza, con dolores musculares, con tensiones, insomnio, etc. Si usted quiere erradicar eso, estabilice su salud mental y espiritual. Eso es nuestro mensaje para este 2024 y les deseo lo mejor de este año nuevo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, por habernos acompañado en el foro La Entrevista. Espero que así como he disfrutado este programa, los comentarios que hacían ustedes desde los diferentes ámbitos, así la población hondureña haya captado un buen mensaje, que tenga esa necesidad de cambiar para este 2024. La mayoría de la gente dice, este próximo año voy a cambiar, este próximo año. Ya muchos dicen, dejo de beber, dejo de salir a discotecas, dejo de cualquier cosa, trato de ser mejor. La cuestión es cumplirlo y espero que de la manera que hemos hablado en este programa, así la gente pueda decidirse cambiar para un próximo año y mejorar como todo un país, como todo Honduras. Así que gracias por haber estado con nosotros. Este espacio lo hemos dedicado a la reflexión, a la motivación en nuestro país. Mañana un especial de fin de año también para que nos relajemos un poquito y esperemos que nos puedan acompañar porque vamos a estar junto a Andrea Hernández en este especial de fin de año. Nos ha acompañado la Orquesta de la Policía Nacional y por supuesto, estaremos desarrollando este programa muy bonito para todos ustedes, solo por el 11. Que tengan un feliz día.